Síguenos en Instagram, @Factores de Poder. Regresamos con Agárrate. Para la grave crisis de medicinas que hay en Venezuela, nosotros tenemos un gran aliado aquí en el sur de la Florida que es PharmAid. Si tú visitas la página web de PharmAid, que la tienes en pantalla, www.farm-aidrx.com, vas a encontrar ahí las condiciones de ellos para poderte vender y enviar a Venezuela la medicina que tanto necesitas. Por cierto, gracias a PharmAid estamos pudiendo ayudar a mucha gente en Venezuela con esto. Y para quienes vivimos aquí en el sur de la Florida, PharmAid está afiliada a todas las empresas de seguro, de manera que con tu tarjetica de seguro todo te va a salir mucho más económico. Bueno, vamos a hablar ahora de estadísticas y de estadísticas ciertas, porque la verdad es que cuando uno habla de encuestadoras, definitivamente la mayoría de ellas son como los brujos que se equivocan, pero hay una que siempre acierta. Se trata de Mega Análisis. Está con nosotros vía Skype desde Venezuela Rubén Chirino Leáñez, que es vicepresidente de la encuestadora Mega Análisis. Buenas noches, Rubén, ¿cómo estás? Buenas noches, Patricia. Un placer nuevamente estar en tu programa. Rubén, esta última encuesta que nos vas a presentar, cuyos resultados nos vas a presentar el día de hoy, ¿cuándo se hizo la muestra? Háblanos de fecha para saber cuán reciente es. Perfecto, Patricia. Vamos de una con toda la información. De lo que se refiere a los datos técnicos, es una encuesta realizada entre el 1 y el 5 de agosto del presente año, realizada sobre una población de 1.150 entrevistados, sobre la base del REC de 20.759.809, que es el mismo REC usado el 20 de mayo, en 16 estados, en los 16 estados más importantes del país con sus 32 ciudades, lo que implica una población de 82.25% del padrón electoral, 3.2% de margen de error, nivel de confianza del 97%, tracking telefónico, todas las clases sociales fueron estudiadas, una consulta en llamada residencial, una consulta por cada llamada o por cada residencia. Patricia, la primera pregunta de este estudio se refiere a cómo califica usted el anuncio del presidente Maduro en cuanto al tema de la compra de la gasolina con el carnet de la patria. A, como una medida acertada y necesaria. B, como una locura, pues raciona la gasolina y traerá más crisis. Como una locura, pues raciona la gasolina y traerá más crisis, el 73.4% de los consultados así lo manifiesta. Como una medida acertada y necesaria para el país, 16.5%. No sabe, no responde, 10%. Los anuncios de Nicolás Maduro, Patricia, no despiertan ya expectativas positivas en el pueblo venezolano. Bueno, por cierto, discúlpame que te interrumpa, Rubén, pero en el momento que estamos haciendo este programa, él se está preparando para hacer unos anuncios nuevos, porque anuncios que él califica como que el fin de la crisis económica en Venezuela. Así que vamos a esperar a ver qué es lo que va a decir y cómo lo va a resolver. Ya lo que anuncie Nicolás Maduro, el presidente Nicolás Maduro, no genera expectativas positivas, Patricia. Esto es consecuencia de una cadena por años de anuncios y medidas que muchas veces fueron abortadas en el camino y antes de implementarse, y en la mayoría de los casos, en lugar de producir bienestar, generaron más padecimientos y más sufrimientos en el pueblo. Y eso, aunado a la cada vez más baja credibilidad y el alto rechazo que gira en torno a Maduro, genera un fenómeno de retroalimentación negativa, o sea, un alto rechazo, cúmulo de errores, no genera expectativa a sus anuncios. Nadie los cree y nadie cree que van a tener resultados positivos. La segunda pregunta, Patricia, tiene que ver con, ¿usted quiere que Maduro y el chavismo se vayan de poder? Simple y directa la pregunta. El 83.8% que sí, 13.5% que no sabe, no responde, 2.6%. Los sectores populares, Patricia, están hartos, están ya cansados de Maduro y el chavismo, ya no lo soportan. Estamos hablando de 8 de cada 10 venezolanos que desean y anhelan que Maduro se vaya del poder. No aguantan más, se pasa hambre, se sufre mucho, es el clamor en los barrios. Estamos hablando de una gran masa de venezolanos que al mismo tiempo está diezmada desde el punto de vista moral y desde el punto de vista anímico, producto de todo este cóctel en el que se ha visto envuelto el país.
Ha habido Patricia. en la historia, ustedes que son, bueno, tú y tu papá, pues que tienen Sí. tradición con esta encuestadora, ¿algún caso de otro presidente, algún caso similar que tenga tanto? Porque esto es absolutamente un gran rechazo, un rechazo nacional. Sí, Patricia, esto es una realidad a todas luces y como te lo voy a decir en unos minutos, esto es una realidad que salta a la vista en todas las calles, en todas partes y en los estudios, en nuestros estudios así aparece. Solo en aquellas encuestadoras que viven dentro de un status quo que trata de anestesiar a 8 de cada 10 venezolanos, esto no sucede. Esto es histórico. Ya el 8 de cada 10 no sorprende. Lo que sorprende es cómo por tanto tiempo esa cifra se puede mantener y no haber un cambio en la situación del país. Patricia, la siguiente pregunta, ¿por cuál de estas razones cree usted que Nicolás Maduro sigue en el poder? Porque el pueblo apoya a Maduro, porque los dirigentes políticos de la MUD conviven con él, algunos están implicados en corrupción y si Maduro sale todos irán junto con él, o porque las Fuerzas Armadas lo mantienen en el poder. Porque los dirigentes de la MUD conviven y lo mantienen allí, 75.3%, Patricia. Porque el pueblo venezolano lo apoya, 10.7%. Porque las Fuerzas Armadas lo mantienen ahí, 7.5%. No sabe, no responde, 6.4%. A partir de la sabiduría popular venezolana y dentro de los razonamientos que masivamente hace el pueblo, ya se consolidó y se probó la tesis y la creencia firme de que existen políticos, entre comillas, opositores, que conviven y colaboran con Maduro. La MUD se convirtió en una prolongación del gobierno de Nicolás Maduro. No, y no son solo políticos, también en la creencia del pueblo están empresarios, politólogos, periodistas, medios de comunicación, consultores, encuestadoras, en fin. Es un entramado, una suerte de status quo que aún siendo minoría, invisibiliza y socava anímicamente a esta gran mayoría, que es abrumadora, y lo hace invisibilizando la realidad y alimentándose de falsedades y mentiras. Los venezolanos se saben y se sienten traicionados y ya identifican quiénes lo han hecho. Es indiscutible esta realidad, Patricia. La siguiente pregunta, ¿por qué usted cree ¿qué cree usted, que deberían hacer las Fuerzas Armadas por el bienestar y el futuro de los venezolanos? El 81.7% de los consultados piensa que debería convencer a Maduro de que se vaya. El 14.1% de seguir actuando como hasta ahora y 4.1% no sabe, no responde. Pese a la confianza en la FAN, que está gravemente afectada y diezmada, aún los venezolanos remotamente sienten la esperanza de que si las FAN actuaran como debiera ser, podría llegarse a una solución a la crisis que vive el país. La siguiente pregunta, ¿cuál de estas acciones cree usted que deben asumir los dirigentes políticos que integran o integraron la MUD durante varios años sin lograr cambiar el país? ¿Seguir asumiendo el control de la oposición y llamar al pueblo a la lucha en la calle? ¿Seguir asumiendo el control de la oposición y llamar de nuevo al diálogo? ¿O apartarse y desaparecer permitiendo el ingreso de otras caras que lideren la lucha? El 80.3% considera que ya es suficiente. Deben apartarse y desaparecer, permitiendo que otras caras lideren la lucha opositora. Seguir asumiendo el control de la oposición y llamar de nuevo al diálogo, 6.5%. Seguir asumiendo el control de la oposición y llamar a la calle, 5.3%. No saben, no responde, 7.8%. La MUD está descubierta, está desprestigiada en los sectores populares. La existencia de una sociedad MUD Maduro, Maduro MUD, hoy es una realidad incuestionable para los venezolanos. Indistintamente de lo que opine cada quien. Una pregunta, y te la hago según la experiencia que tú manejas en estas cosas. Esto es reversible, es decir, esta situación se podría revertir con respecto a la MUD, porque fíjate, ahí, por ejemplo, este intento de decir que Julio Borges estuvo detrás del atentado, de colocarlo en un puesto de perseguido del gobierno, es como un intento de rescatar la credibilidad de ese sector de la Mesa de la Unidad. ¿Tú crees que eso se pueda lograr según los números que ustedes tienen por el trabajo de campo que hicieron? Imposible, Patricia. Ya las caretas para los venezolanos, y eso es lo que nos responden a las encuestadoras vía los tracking telefónicos y luego en las tomas de campo para verificar los resultados. Ya los rostros están identificados, ya las historias están bien sabidas en los venezolanos, ya se sabe quién es quién. Seguir evadiendo esta realidad es un error. Lo que a muchos les toca es hacerse un lado. Es imposible cambiar esto. Lo que sí es posible es lo que hasta ahora sucede, mantener esta mayoría
diezmada emocionalmente, minimizada, invisibilizada, pesimista, en calidad de derrotada, pero sigue siendo una mayoría que no va a pasar a seguir y no va a pasar a creer en quienes ya dejó de creer hace un buen rato, producto de todo lo que estamos hablando. A partir de la pregunta anterior se deriva esta. ¿Quién en Venezuela cree usted que debería encabezar la nueva fuerza o unidad opositora que sustituya a la MUD y al llamado Frente Amplio? En esta pregunta, el 40.7% respondió María Corina Machado, 11.1% Lorenzo Mendoza, 7% Leopoldo López, 5.1% Antonio Ledesma, 1.1% Enrique Capriles, 0.8% Henry Falcón, 0.7% Henry Ramos Ayud, 0.5% Julio Borges, 0.4% Manuel Rosales. El resto, esta pregunta fue abierta, el resto de los nombres no acumularon, 8 nombres más mencionados no sumaron una cuantía que fuese significativa. El resultado en torno a María Corina Machado, Patricia, es en nuestra opinión, es una resultante lógica de lo que es el principal argumento de su discurso, y es el hecho de que coincide con el principal anhelo de los venezolanos que acabamos de ver, 83%, que desea que Maduro y el chavismo se vayan, y ese ha sido su principal ariete en el discurso, la salida de Nicolás Maduro y de su gobierno. En la medida y darle un carácter de inmediatez a esa salida, desearla que fuese ya. Y esta pregunta esa que te voy a concordancia, hacer, discúlpame, Rubén, esta pregunta tiene que ver con estas campañas contra María Corina que surge de la misma oposición. Los sectores populares están incluidos en esa encuesta, quiero que me lo repitas. Si esta encuesta es una encuesta oligarca hecha en las Mercedes, Prados del Este, etcétera, o si esto incluye a los sectores populares. María Corina, Patricia, lo que tú refieres sobre si la estigmatizan o la quieren algunos sectores, ya eso entra en lo que es la diatriba política. Lo que sí te puedo asegurar, esto es una encuesta realizada en los sectores populares, Patricia. ¿Qué sucede aquí? Teníamos un abanico de candidatos y de figuras opositoras de talla nacional, desde Leopoldo López, Capriles Radoskin, los Ramos Ayud, los Julio Borges, los Manuel Rosales, desde el 2006. Hay un abanico de opciones que en el paso del tiempo y producto de todas estas ambigüedades, muchas omisiones, errores conscientes e inconscientes que los han, quieranlo o no, encasillado en un mundo de sombras en el cual el pueblo ya no confía, pues algunos lo catalogan de traidores, se fueron cayendo uno a uno las figuras. Uno a uno se fueron desvaneciendo como opciones y al final quedó la única que se mantuvo en su discurso como de esas opciones emblemáticas de carácter nacional, y al mismo tiempo ese discurso ha sido consistente, es decir, se ha arraigado en sectores populares, es una respuesta a un pueblo que busca una opción, no la consigue ni en Maduro, no la consigue ni en la oposición, y la está consiguiendo en el discurso de María Corina Machado, que coincide con su principal anhelo, que es la salida de Nicolás Maduro inmediatamente o lo antes posible, Patricia. Sin negociaciones ni elecciones de por medio. Que ese es eso es correcto. Eso es correcto. El otro grupo del cual hacemos mención se ha concentrado en un parámetro que desde hace rato dejó de ser atractivo para el pueblo, que era el evento electoral. De hecho, lo vaticinamos, que no iba a haber participación en el 20 de mayo y así sucedió. Fue una abstención altísima. Y este sector opositor se ha encargado de alimentar todas las tesis que más desaniman y más desmotivan a la mayoría. Por el contrario, María Corina aumenta o se basa su discurso en la tesis que más anhela la mayoría, que es la salida de Nicolás Maduro. Es una respuesta simple al discurso y a la necesidad del pueblo. Así responde el pueblo. La siguiente pregunta. ¿Usted apoya la convocatoria a un paro cívico o una huelga general indefinida en Venezuela para pedir solo mejoras salariales o para pedir que Maduro se vaya del poder? Para pedir que Maduro se vaya del poder, el anhelo de la mayoría, 67.8. Para pedir mejoras salariales, 7.7. No sabe, no responde, 24.4. Para los venezolanos, las mejoras salariales solo son cosméticas, una solución cosmética. Ya los venezolanos entendieron que todos sus problemas del día a día pasan por una sola solución y por eso es que lo manifiestan como un anhelo, que el chavismo y Maduro se vayan del poder. Por lo tanto, una convocatoria a paro, a huelga o a actividades con fines salariales, con fines reivindicativos desde el punto de vista laboral, no generará mayor empatía si va adherida a una causa que implique la salida de Nicolás Maduro. En efecto, sí generará entusiasmo y empatía en el pueblo.
¿Usted considera que Nicolás Maduro puede salir del poder con un paro cívico de algunas horas o con una huelga general indefinida? Con una huelga general indefinida, 44.4, con un paro cívico algunas horas, 7.5, ninguna de las dos, 33.4, no sabe, no responde, 14.6. La huelga general indefinida es un instrumento que a ojos de los venezolanos tiene mayor probabilidades. El paro cívico mucho menos, es decir, no es atractivo para a la hora de usar la terminología con la que quieran en realidad despertar o hacer llamar al pueblo o con lo que quieran en realidad hacerlo seguir, mantener dormido, como hasta ahora lo han hecho algunos. Algunos dicen, es la siguiente pregunta, algunos dicen que en la actualidad los venezolanos están en capacidad plena de resolver sus propios problemas internos sin la ayuda externa de nadie. ¿Usted cree que esto es realmente así? No, 78.4, sí, 16.3, no sabe, 5.2. La necesidad de recibir ayuda humanitaria, la minusvalía en la que cayó el país, la destrucción que los venezolanos nos manifiestan en este estudio, que observan en cada esquina y en cada rincón de Venezuela, hace pensar y les hace pensar a la mayoría de los venezolanos, en este caso casi 8 de cada 10, que se requiere ayuda externa, se requiere ayuda en todos los ámbitos y todas las áreas de la vida nacional para poder salir de la crisis y poder Venezuela dar un paso hacia adelante y poder tener un progreso. Bueno, vamos a ir a un corte, Rubén. Yo creo que definitivamente esta encuesta que nos estás presentando le muestra a la dirigencia de oposición cuál es el camino a seguir. Definitivamente es así, porque con cada pregunta yo creo que todas las aguas llegan como al mismo río, que es la salida de Maduro ya, inmediata, sin pasar por negociaciones, pero todo lo que sea necesario para salir de Nicolás Maduro. Vamos a ir a un corte y al regreso continuamos con Rubén Chirino.